tenemos grandes problemas con nuestros hijos precisamente por lo mismo. Porque como padres sabemos lo que le conviene a nuestros hijos hacer, pero ellos quieren hacer lo que desean y no necesariamente lo que les conviene. Ahí hay un choque, ¿verdad?, de voluntades. Pero papá, mamá, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero, pero tú también sientes la responsabilidad de que sabes que ese camino o esa decisión no le va a favorecer. ¿Ah? Entonces ahí comienza a haber dificultades. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos disciplinen o que nos normen. Eso es lo primero. Lo otro que yo dije, recapitulando, es que el tema de la libertad es una utopía del hombre. ¿Ah? El hombre dice, y aún las constituciones dicen que el hombre nace libre e igual, ¿cierto? Pero eso es mentira, el hombre no nace libre. El ser humano, hermano, y aunque puede parecer esto un poco extraño, y alguno que conoce la Escritura dice, a ver, pastor, ahí no estamos de acuerdo. Tal vez por primera vez no estoy de acuerdo si la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces sí, yo soy libre, pero un momento, la verdad nos hace libres ¿de qué? Del pecado, pero la verdad nos hace libres en primer lugar de lo que no es la verdad, o sea, del engaño, de la mentira y del error. Cuando yo conozco la verdad me hace libre de aquello que no es la verdad. ¿Me dejo entender? Pero ojo, si yo quiero permanecer en la verdad, o sea, la verdad que no solamente revela lo que es error, equivocado o errado, sino que yo deseo permanecer y vivir en esa verdad, yo necesito comprometerme con esa verdad. Y por lo tanto me voy a apartar del error, pero me voy a volver un esclavo, amén, de esa verdad. Entonces el ser humano, hermanos, no es libre. El hombre, el ser creado, es esclavo, ya sea del diablo para el pecado, de sus propias bajas pasiones para el pecado, o de Dios para la salvación de su alma. Amén. Pero el hombre no es libre. La persona que dice yo hago lo que quiero porque yo me mando solo, es esclava. Esa persona es esclava de sus pasiones, de su carne, ¿me dejo entender? De su naturaleza caída, que normalmente es influenciada ¿por quién? Por el tentador, por el diablo. Por lo tanto el hombre, y Jesucristo fue claro en decirlo, tenemos dos posibilidades: somos con Cristo o estamos contra Cristo, recogemos con Él o desparramamos. Palabras literales de nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, el hombre no es libre. Y sería bueno que uno predicara esto y lo pudiera compartir, porque cuánta gente anda diciendo soy libre, y en realidad no. Las personas somos esclavos. El ser humano fue creado para estar sujeto a servidumbre, repito, ya sea al pecado, a la maldad, para perdición, o servir a Dios para vida eterna y salvación. Amén, hermanos. Eso nos tiene que quedar claro. Y yo lo mencioné el otro día. Entonces hablé de que Cristo nos libra del poder del pecado para que seamos esclavos suyos. ¿Pero esclavos con un arma acá? No, esclavos por amor. Yo soy un esclavo de Cristo porque mi corazón ama a Cristo. No porque Cristo puso un arma aquí y me dice me tienes que servir. ¿Verdad? Ok. Fuera de Dios, estas son las cosas que yo mencioné. Fuera de Dios, cuando no conocemos a Cristo, nosotros lo que más queremos es libertad, ¿sí o no? Queremos libertad, queremos independencia, queremos poder contar con esa facultad para actuar, para hacer cosas. Amén. Básicamente para hacer nuestra voluntad. Y pasa algo tan extraño cuando conocemos a Jesús. Yo lo dije el miércoles pasado, si algunos se recordarán, cuando conocemos a Cristo nos ponemos tan limitados. Cuando estamos en el mundo, ¿verdad? A propósito de lo que había mencionado, cuando estamos en el mundo, nuestros padres pelean con nosotros,
se pelan las rodillas orando por nosotros. Mamá, voy a salir, pero hijo, son las 12 de la noche, no pasa nada, si yo no voy a ir a pasar bien, estoy ahí con los amigos y tranquila, no me pasa nada. Como si uno tuviera el control de eso. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos salieron a las 12 de la noche y dejaron a la mamá ahí con el alma en un hilo, ¿cierto? Vendiendo, ¿verdad? Y uno le aseguraba a los padres que si no me va a pasar nada, tranquila. Uno estaba confiado, tranquilo, no me va a pasar nada. Y eso que Cristo no había hecho ninguna promesa de protección sobre nuestra vida. Él no nos había dicho, tú eres mi hijo, yo estoy contigo, el que prospere contra ti, no, o sea, el que se levante contra ti no va a prosperar porque yo te defiendo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. No, no teníamos ninguna de esas promesas. Estábamos viviendo por nuestras propias fuerzas, entre comillas, ¿verdad? Y sin embargo, no teníamos miedo de entrar a lugares peligrosos, de salir en horarios que no eran los más prudentes, de visitar personas, etcétera, ¿verdad? Y cuando nos volvemos cristianos, nos ponemos tan limitados que Dios tiene problemas. Hijo, me gustaría que vayas. No, Señor, es peligroso. Señor, ¿y si me enfermo, si voy? ¿Y si me pasa algo, Señor? Me dejo entender, ¿verdad? Algo extraño ocurre. Sin Dios somos libres, nos sentimos capaces. Y conocemos al Señor y en vez de, por cierto, no que nos sintamos capaces, ¿no? Pero en vez de contar con ese respaldo tremendo, nos limitamos. Y Dios muchas veces se ve en la necesidad de tener que disciplinarnos, o sea, de decirnos, no, pues si yo te estoy mandando, tú confía en mí. Al final Él tiene que convencernos, ¿es así o no es así, hermano? Ese es un tema, es un temazo que podríamos hablar profundamente, hermanos, porque eso pasa mucho y es una de las cosas que Dios necesita romper, ¿no? Porque si yo sin Dios tenía valor para hacer cosas, no debería tener mayor valor cuando sé que es Él el que me manda. Yo no estoy hablando de que yo me mande solo y haga lo que quiero, no. Estoy hablando de que a veces Dios nos pone desafíos, nos dice, hijo, quiero que vayas. Señor, ¿y si no me escuchan? Señor, cuando uno no conocía a Dios, le habla, yo voy a hablarle, ese carabinero me va a escuchar. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Yo le voy a hablar a este caballero, a esta señora, yo me va a escuchar. Pero conocemos al Señor y nos da como la chiripiolca, casi, ¿verdad? ¿Qué no sé? El Señor nos manda a hacer cosas y uno como que... ¿Por qué? Porque se apodera en nosotros un temor, un miedo, nos volvemos limitados. Amén. Ok, eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere, como el Señor le dijo a algunos de sus profetas, no digas, le dijo a Jeremías, no digas yo soy niño, porque a todo lo que yo te mande tú vas a ir. Amén. Eso es lo que Él quiere. Se busca un corazón que ponga en alto su nombre, que vaya donde Dios mande sin importar dónde. Eso es lo que Dios necesita en este tiempo. Gente que lo conoce, como les decía, como los 144.000, ¿verdad? Yo sé que nosotros no tenemos nada que ver ni teológica ni bíblicamente con eso, pero como quisiera que esté en nosotros ese espíritu. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. ¡Aleluya! Que Dios pudiera decir, ¿sabes qué? Mira, esa iglesia que está en Quinta Vergara es una iglesia pequeña, pero yo digo, alguien puede ir y todos quieren ir. Yo digo, necesito que alguien le vaya y poco menos que no se pelean por ir a hablar. Es un pueblo que me sigue donde quiera que yo lo mando. ¿Habrá algo que Dios no puede hacer con un pueblo así? Un pueblo así hace temer al enemigo, hermanos. Una iglesia que es osada, que es atrevida en la fe, porque le cree a Dios, es una iglesia que hace estremecer al enemigo. Es una iglesia que hace que el enemigo diga, oye, le dice a los demonios, cuidado con esta gente. Esta gente es gente que le cree a Dios. No te vayan a salir con una... Tú le haces bullo, te dicen, ¿y qué tanto si el Señor está conmigo? No se atemorizan, no se amedrentan, le creen a su Dios. Tú les haces una y otra, son como Job. Tú les botas una y otra cosa, se les caen pedazos en la vida, pero ahí están glorificando a su Dios. Ten cuidado con eso.
¿Cuántos dicen, yo quiero ser así? Ese es el pueblo, hermano, que Dios necesita. Dios no necesita mucha gente. Él necesita un puñado de gente que está muy comprometida con Él. Con esa gente Él puede hacer grandes obras. Amén, hermano. Dios entonces a veces se ve en la necesidad de disciplinarnos, de enseñarnos, de corregirnos, ¿verdad? Porque somos desordenados. Porque no nos alineamos con su plan. ¿De acuerdo? Entonces el Señor tiene que muchas veces corregirnos. Voy a hablar de eso luego. Cuando venimos a Cristo traemos de nuestra vida sin Dios, o de nuestra vida lejos de Dios, traemos tantas ideas, traemos costumbres, hábitos, vicios, tantas cosas que no son ningún aporte. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Es cero aporte? Bueno, esas cosas las traemos nosotros al Señor. Y el Señor tiene que tratar esas cosas en nuestra vida, ¿ya? Ahí también Él aplica disciplina. No estoy diciendo que Él nos castiga, estoy diciendo que Él nos norma. ¿Amén? Él nos encarrila, si se puede decir. Nos alinea con lo suyo. Y ese proceso de Dios de alinearnos con su voluntad puede ser más rápido o más lento dependiendo de nuestra voluntad, de nuestra disposición. Si Dios me dice, Gabriel, yo quiero que tú te muevas hacia allá, y tal vez yo ni sé cómo moverme allá, pero yo le digo, Señor, ¿sabes? Yo quiero hacer, por sobre todo yo quiero hacer eso, yo quiero ir allá, si esa es tu voluntad. Ahora, a mí me da un poco de temor ir allá, porque yo nunca he ido allá, porque no conozco a nadie allá. Pero ¿sabes, Dios? Yo quiero que tú me lleves allá. Si esa es tu voluntad, hazlo en mí. Cuenta conmigo, Señor. Tú suple lo que a mí me falta, en mi incapacidad, en mi ignorancia, en mi falta de fuerza o en lo que sea. Tú haz que yo vaya allá, porque lo que yo más quiero es hacer lo que tú quieres que haga. Con una persona así, Dios podrá hacer su voluntad. Y eso es todo lo que Él quiere, hermanos. Eso es todo lo que Él necesita. Una persona que le diga, ¿en verdad quieres que vaya allá, Señor? Sí, hijo, quiero que vayas. Pues para allá voy. Pero, ¿con qué se encuentra el Señor muchas veces? Señor, es que allá no, porque mira, yo te voy a contar. Parece, Señor, que tú no sabes que allá, y nos ponemos un poco como Jonás, que es de quien voy a hablar el domingo, Dios mediante. Nos ponemos un poco como Esther. Díganle a Mardoqueo que el rey ha dicho que ninguna persona se puede acercar a verlo de aquí a 30 días, porque si alguien entra y el rey no le extiende su cetro, esa persona va a morir. Nos ponemos como Esther. O sea, comenzamos a argumentar con Dios. En vez de ir a hacer lo que Él quiere, le empezamos a explicar a Él, como si Él no entendiera, ¿cierto? Y empezamos a explicarle el por qué es más conveniente que no hagamos eso. Cuando todo lo que Él quiere es que simplemente lo sigamos. ¿Me dejo entender? Hermanos, cuando eso ocurre, Dios se ve en la necesidad de corregir. Dios se ve en la necesidad de disciplinar. Y vuelvo a decir, eso no significa que Dios nos castiga. ¿Amén? ¿Dios castiga? ¿Sí o no? Sí castiga. ¿Sí? Hay algunos que les encantaría sacar de la Biblia esa parte donde dice que Dios castiga, porque a algunos les conviene que Dios sea puro amor. Gracias a Dios, no en esta iglesia. La gente de esta iglesia sabe, conoce a Dios con sus pros y sus contras. Amén. ¿Sí o no? Ustedes saben por qué digo sus pros y sus contras, ¿verdad? No, yo quiero un Dios que solamente me hable de amor. Yo quiero ese Dios que cuando estoy enfermo me sane, cuando me siento bajoneado me levante, que cuando me falta me supla, que si pasa algún problema me lo solucione. Yo quiero ese Dios. No me hablen de un Dios que quiere que yo me comprometa, que le sirva, que lo siga, que le dé mi tiempo. No. Bueno, en esta iglesia, gracias a Dios, no es así. Nosotros sabemos que Dios es completo.
Él es padre, pero no es un padre malcriador. Es un buen padre. Y un buen padre no solo le da a sus hijos lo que quieren o necesitan, también le da a sus hijos cuando lo necesitan. Amén. Y los pone en disciplina precisamente porque los ama. ¿De acuerdo? Pero bien, cuando nosotros no nos alineamos y Dios tiene un propósito, no le damos más alternativa al Señor que disciplinarnos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que en cierto modo le ocurre a Esther? ¿Cuál es la respuesta que le manda Mardoqueo? Yo sé que no estamos en eso, pero ¿qué respuesta le manda a propósito del domingo? ¿Se acuerdan? Dile a Esther que no crea que ella va a salvar. Ella es judía también. Y si ella no hace lo que debe hacer, que yo creo que para eso Dios la puso allí, ¿verdad? Para este tiempo, para esta situación particular, si ella no actúa, Dios va a tomar otro instrumento. Dios va a traer liberación a su pueblo, de todas maneras, porque Él es el Dios de su pueblo. Y si ella no lo quiere hacer, Dios va a usar a otro. Pero dile a Esther que ella y su familia van a perecer. ¿Qué hizo Mardoqueo? La corrigió, ¿verdad? Corrigió su punto de vista. Pero eso es corregir. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Esther menospreció la disciplina de Mardoqueo? No. Ella al contrario. ¿Qué es lo que hizo? Escuchó la corrección. O sea, comprobó que era una mujer con entendimiento. Amén. Las mujeres de esta iglesia no solo son bonitas, son mujeres con entendimiento. Amén. Amén. Y los varones de esta iglesia no solamente... No. Sigamos con lo del Señor mejor. Ya. Entonces, ella escuchó la corrección demostrando que tenía entendimiento. Díganme, ¿a quién le hizo bien que ella recibiera la corrección? Ella misma. A su propia alma. Si ella hubiese desechado la corrección, ¿a quién hubiera estado menospreciando? A su alma. A su alma. ¿Se entiende mejor en contexto lo que quiere decir este proverbio? O mejor dicho, este versículo de ese proverbio. Entonces, cuando hay voluntad yo oigo la corrección. Y mi alma es beneficiada, mi vida es beneficiada. Cuando hay voluntad, Dios hace su voluntad, cumple su propósito. Y lo hace rápido, ¿no? Pero cuando hay resistencia, ¿qué pasa? El Señor se ve en la necesidad de tener que agudizar el trato, acentuar el trato. Y dime, hermanos, ¿quién tiene más paciencia? ¿Quién es más fuerte? Por eso que es sabio de nuestra parte rendirnos. Señor, yo no lo entiendo, pero dale nomás. Tú eres Dios, tú eres Dios. Yo confío en ti. Haz tu voluntad. Hazla, Señor. Yo no la entiendo, pero hazla. Me darás entendimiento. Y si no tengo entendimiento, sé de todas maneras por fe que tu voluntad es siempre la mejor para mí. Amén, hermano. Pues bien, es un problema cuando nosotros menospreciamos la disciplina del Señor. Cuando tenemos en poco su disciplina. Y yo les di un ejemplo, que si ustedes tuvieran que hacer un arreglo en su casa, ustedes no se pondrían a decirle al maestro, no, pero no me toque la muralla. No me eche tierra en la casa. Por favor, no salpique, no ensucie los muebles. Usted no diría así, ¿verdad? Si tiene que hacer un trabajo, usted le diría, yo lo único que le pido que lo haga, hágalo bien y hágalo rápido. Es más, si le puedo ayudar para que termine lo más pronto posible, cuente conmigo. ¿Me dejo entender? Pero tú no te pondrías en contra. Si es la muralla la que tiene que arreglar, tú dirías, no la toques, por favor. ¿Verdad? Hermanos, eso parece chistoso, pero es lo que hacemos con Dios. Nosotros venimos a Dios. Dios quiere hacer algo, decimos, no, pero no toques eso, Señor. No.
y ponemos resistencia. ¿Me dejo entender? Y muchas veces Dios nos explica y nosotros no escuchamos su corrección. Y nos metemos en problemas. ¿Amén? Entonces Dios quiere librarnos de un problema. Dios disciplina de muchas formas. Una de las formas en las que el Señor disciplina, corrige o enseña o norma es a través de las circunstancias. A veces, hermanos, Dios te habla por lo que estás viviendo. A veces tus circunstancias son una escuela disciplinaria de Dios. Hay algo que Él nos quiere enseñar. Nos pusimos serios, ¿verdad? Hay algo que Él nos quiere enseñar en algunas de las cosas que vivimos. Como papá, como esposo, como mamá, como hijo, como cristiano, como empleado, como empleador, etc. A veces vivimos situaciones y Dios quiere enseñarnos a través de esas situaciones, a través de esas circunstancias. Pero el Señor también nos disciplina a través de su palabra. Él también nos disciplina a veces a través de revelaciones como sueños, ¿verdad? Como profecías, ¿verdad? Cosas que Dios ocupa. Él es el Señor y tiene muchas formas de traernos disciplina, o sea, de encarrilarnos con su propósito. Pero hay una forma que a la gente no le parece muy bien. Aquí quedamos el otro día, ¿se acuerdan? A las personas no les gusta mucho. Y es cuando Dios usa la figura del pastor. No, yo quiero que Dios me hable. ¿Sí? ¿Por qué el Señor le tiene que hablar a usted y no me puede hablar a mí directo? Yo tengo una respuesta para eso. Bueno, cuando Dios tiene que hacer que el pastor te hable, es porque tú hiciste oídos sordos ya por suficiente tiempo. Amén. Yo quiero recordarles un evento triste. Hace poco hablamos allá en el discipulado en Recoleta con lo que le ocurrió a David. ¿Cuántos se acuerdan de David? Dios tenía una maravillosa comunión con David y viceversa, ¿no? David con Dios. Pero sabemos que cuando David cometió el error de entrar en esta relación con Betsabé, algo pasó en esa comunión. Algo pasó en esa comunión. Y por un lapso de tiempo, más o menos de un año, ¿cierto? David no recibió palabra de Dios. Fíjate. Todo ese tiempo Dios esperó que David recapacitara. ¿Me dejo entender? Que David viniera a Dios y le dijera: Señor, mira, han pasado tantos meses y yo quiero hablar del incidente ese que tú sabes. Pero David trató de... ¿Cómo se llama eso? Poner debajo de la alfombra, ¿verdad? Y como nosotros tenemos una memoria frágil, amén, digo yo, ¿verdad? Como tenemos una memoria frágil, algunos más que otros, olvidamos rápidamente. Pero Dios no olvida aquellas cosas que no están debidamente tratadas con Él. Amén. Y pasa un año más o menos y viene el profeta Natán a contarle una historia a David. Ustedes ya la han escuchado, ya saben, yo he predicado esto. Y sabemos lo que pasa. Le habla de un hombre que tenía una corderita, etc. Y David se enoja, se molesta, se levanta y dice: ese hombre debe pagar, ¿cierto? Y el profeta le dice: David, tú eres ese hombre. Entonces, uno debe pensar: ¿y por qué Dios no le habló? O mejor dicho, ¿por qué Dios tuvo que mandarle al profeta si Dios le hablaba a David? ¿Amén? ¿Tienes la respuesta, verdad? Porque cuando yo menosprecio la disciplina que Dios me da a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de las circunstancias, Dios tiene que ocupar instrumentos. Y a veces el Señor tiene que usar esos instrumentos con nombre y apellido y tratar situaciones con nombre y apellido. Y esa parte, queridos hermanos, a nosotros que no nos gusta de hecho la disciplina, esa parte nos gusta mucho menos, ¿verdad? Pero es necesaria
Porque como te digo, desafortunadamente los seres humanos, y todos somos seres humanos aquí, pero no hay ningún alienígena acá. Es que ya saben esto de las teorías conspiracionales y conspirativas, ¿no? Bueno, los seres humanos por naturaleza no somos dados a la corrección, ¿verdad? Y yo les dije el otro día por qué. ¿Cuál era esa razón que nos hace resistir la corrección? La soberbia. Hermanos, en nuestra vida no nos damos cuenta, pero en nuestra vida hay bastante soberbia escondida. ¿Ah? Y a veces Dios toca la llaga justamente, ¿no? Si tú tocas un miembro, un brazo, por ejemplo, de alguien, y no hay herida, tú puedes tocarlo, no hay problema. Pero si hay una herida, la persona reacciona, ¿verdad? Bueno, a veces Dios usa instrumentos. Y como te digo, a mí me ha pasado en lo personal, ¿no? De repente como pastor Dios me dice: Gabriel, necesito que vayas a hablarle a mi hijo o a mi hija tanto. Escríbelo, llámalo, anda a verlo. Y la verdad es que esas no son las visitas que tú quisieras, ¿verdad? Tú pides, Señor, que haya discernimiento, Señor, ¿verdad? Que la persona entienda que no soy yo, que no es lo mío, que yo voy a seguir siendo cristiano, ya sea que me escuche o no me escuche, yo voy a seguir. Pero desafortunadamente, hermanos, ahí aflora lo peor de nuestra naturaleza caída. En algunos casos, las personas reaccionan bien y escuchan la corrección, ¿verdad? Y te dicen: ¿sabes qué? Yo quiero darte las gracias porque puedo ver que el Señor me ama lo suficiente como para no dejarme seguir viviendo en un error. Y gracias por haber venido. Gracias por haberte prestado para mostrarme esta situación. ¿No? Pero no siempre es así, ¿verdad, hermanos? A veces las personas reaccionan mal y te dicen: ¿y tú quién te crees? ¿Tú te crees santo acaso? ¿Acaso tú no te equivocas? ¿Acaso tú no cometes pecado? ¿Acaso tú no tienes errores? ¿O acaso tú eres perfecto? ¿Es así o no es así? Y hermanos, no sé si les gusta o no les guste lo que les voy a decir, pero este ministerio no es mejor que otros, pero es diferente a otros. Y ha recibido un llamado particular de Dios. Yo sé que hay algo que tenemos en común nosotros, que no nos da lo mismo cuando encontramos un cristiano que está viviendo un cristianismo que nosotros sabemos que está fuera de la palabra de Dios. A nosotros no nos da igual. No nos conformamos diciendo: bueno, pero lo importante es que cree en Dios. ¿Te pasa eso o no te pasa eso? Tú no te conformas, tú dices: pero está mal. Aleluya. Y sabes, eso es una prueba de que nosotros hemos recibido un llamado de Dios para corregir en el amor de Cristo lo que está deficiente. Amén. Y ese no es un trabajo fácil. Animar, hermanos, es fácil. Animar, acercarse a alguien que está en el suelo y sobarle la espalda, ¿verdad? Darle besitos, decirle: levántate, no, sí, yo estoy aquí, tranquilo, todo va a estar bien. Resulta que el tipo mató a 2 personas porque iba a exceso de velocidad, en estado de ebriedad, y estaba manejando sin licencia de conducir. Pero yo le digo: no te preocupes, todo va a estar bien. Yo le digo: no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Puedo decirle: no te preocupes? No. Amigo, estamos en problemas. ¿Me dejo entender? Te voy a acompañar. No te voy a abandonar. Si necesitas con quién hablar, yo voy a estar ahí. Pero estás en problemas y vas a tener que asumir ese costo. Vamos a pedir a Dios que te ayude. ¿Estás arrepentido? Sí, ¿me entiendes, verdad? Como digo, dar aliento, hermano, no cuesta nada. Pero tú no tienes problemas con la gente cuando le das aliento. Tú tienes problemas con la gente cuando le dices: pero eso no está bien. Ay, 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 y a eso nos llamó el Señor.
¿No es el llamado que el Señor le dio a los apóstoles? Sean luz para el mundo, sean sal para la tierra. No creas que vas a ser muy popular cuando le digas a la gente: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Tal vez tu cabeza va a correr. Eso le pasó a Juan el Bautista, ¿verdad? Si él hubiera alentado, si hubiese dicho: bueno, pero todo el mundo lo hace. ¿Cuántos hombres tienen la mujer del hermano? Así me les rey, así que no creo que sea tanto problema. Pero Juan el Bautista, como hombre de Dios, como profeta de Dios, veía las cosas, interpretaba las cosas desde la perspectiva de Dios. Y no podía ser vista gorda. Ay, Señor, qué privilegio, pero qué responsabilidad también, ¿verdad? Como aquel que come el libro y era dulce, pero también amargo, ¿verdad? Así, hermanos, el Señor está contando con nosotros. Yo no quiero defraudarlo, hermanos. Eso, no quiero desalentarlos, hermanos, pero eso va a tener un costo. Te vas a volver cada vez menos popular, vas a bajar en el ranking. Hermanos, hay unos pocos, para la gloria del Señor, que te van a amar. Van a decir: gracias a que tú me dijiste esa verdad, mi vida cambió para siempre. Y el destino de mi alma también. Pero hay otros, muchos, que te van a decir: ¿qué se cree este? El habla de profeta. Muchos te van a ningunear. Va a tener un costo, iglesia, para ti. Pero si ese es el llamado del Señor, ¿qué vamos a hacer? Amén. Vamos a cumplir con ese llamado. Tú nos darás la fuerza, Señor. Amén. Tú nos darás el valor. ¿De acuerdo? No es en nuestras fuerzas. El apóstol Pablo decía: todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Pero él decía: pero no yo, la gracia de Dios que obra en mí. ¿Ah? Y esa gracia está para ti y está para mí también hoy día. Bendito sea el Señor. Me regalan unos minutos más, hermanos. ¿Tienen ganas de irse ya a casa? ¿No? Están cansados de repente. Hermano levantó las manos y las dos manos. Es temprano, son las 12:30 de la noche, hermano. Bueno, dije recién que lo que nos hace menospreciar la disciplina del Señor es la soberbia, ¿verdad? Y quien actúa bajo la influencia de un espíritu soberbio, ¿a quién está dañando? Su propia alma, ¿verdad? Su propia alma. Eso es algo que debemos tener muy presente. Hay personas que nunca aprenden las lecciones. Yo ayer hablaba un poquito de esto en Quilicura. Tropiezan constantemente con las mismas piedras, caen constantemente en los mismos hoyos, ¿verdad? ¿Y saben por qué pasa eso? La respuesta es bastante sencilla: porque tienen en foco la disciplina de Dios. Uno de los propósitos de la disciplina de Dios es que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas. ¿Se entiende, verdad? Ah, ya no, Señor, ya aprendí. No me va a volver a pasar. Pero extrañamente a nosotros los cristianos nos vuelve a pasar. ¿Ah? Y nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar. ¿Por qué? La respuesta es bastante sencilla. Porque tenemos en poco la disciplina. O sea, porque no aprendimos de la situación. No llegamos a tomar todo el consejo que Dios nos quiso dar en una situación dada que nos tocó vivir. Muchas personas, de hecho, yo no estoy pensando en ustedes, pero muchas personas, en lugar de reconocer sus faltas, o sea, en lugar de escuchar la corrección, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se justifican, pero es que esto tiene sus explicaciones, Y hermanos, yo a veces digo, tú y yo sabemos que Dios es bueno.
pero tú y yo también sabemos que a Dios no le podemos dar explicaciones. ¿Sí o no? David decía, Señor, antes que yo diga la palabra, tú ya sabes. Eso quiere decir que Él puede ver en mi interior. Él sabe no solo lo que sale por mi boca, Él sabe lo que se está produciendo en mi corazón. Conoce no solo mis hechos, Él conoce mis motivos para actuar. Ese es el verdadero, entre comillas, problema, ¿no? Si Él no supiera lo que pasa adentro, yo podría justificarme con Él. Pero Él sabe absolutamente todo. Y la disciplina es una gran manifestación del amor que Dios tiene por nosotros, su pueblo. ¿Verdad? Hay que echar por tierra, hermanos, esa excusa que se levanta detrás del, comillas, pero Dios es amor. Nosotros tenemos que echar por tierra eso. Hay personas que tienen su caballito de batalla y pero Dios es amor, Dios entiende. Pero como Dios es amor, Dios perdona. Como Dios es amor, Dios... En otras palabras, lo que tratan de decir es, como Dios es amor, Dios se traga lo que yo haga, porque al final Él me ama, entonces... Pero ese no es amor en realidad. Los seres humanos tenemos un concepto tan equivocado del amor en realidad, hermanos. Nos gusta, en 1 Corintios 13, cuando habla sobre el amor, nos gusta cuando dicen, el amor todo lo soporta. Nos gusta, bueno, entonces el amor todo lo soporta. Dios tiene que soportar mis errores, porque, ¿verdad? Pero resulta que en el mismo contexto dice, el amor no hace nada. Chuta. Ahí quedé, ¿no? El amor no hace nada indebido. Sí, el amor todo lo soporta, pero ese mismo amor no hace nada indebido. En otras palabras, no tolera, no acepta nada que no sea correcto. ¿Me dejo entender, hermanos? Necesitamos entonces una visión integral del amor de Dios, no solo esa parte que a nosotros nos favorece, ¿de acuerdo? Entonces, muchas personas usan, ¿no? Pero Dios es amor. Y nosotros, por el amor que el Señor le tiene a esa vida, necesitamos decirle, pero cuidado, tú estás excusándote en el amor de Dios. El que Dios sea amor no es una excusa ni un salvoconducto para que yo haga lo que el mismo Dios de amor dice que no debo hacer. Amén, hermanos. Ay, ese es el evangelio, ¿verdad? Que a muchas personas no les agrada. Y lamentablemente, ese es el, comillas, evangelio que ha nutrido o mal nutrido a muchos de los que hoy día se llaman cristianos en este país. Cuyo compromiso con Cristo es solamente de la boca. Cristo no puede contar con ellos. Yo hoy día escribí un devocional sobre la autocomplacencia. Cristo no puede contar con ellos porque ellos no tienen tiempo para Cristo. No tienen, la vida que tienen solo les alcanza para sí mismos, no les alcanza para nadie más, para nada más. Y yo sé esto. Hay personas que dicen, pero cuando yo sirvo a mi familia, yo estoy sirviendo a Dios. Pero no seamos ingenuos, hermanos. Cuando tú sirves a tu familia, tú te estás sirviendo a ti mismo. El servicio al que Cristo nos llama es a aquel que no conozco. Es hacerle bien como Él. Él no murió por sus amigos. Él murió por sus enemigos también. ¿Me dejo entender? Entonces es fácil, a mí me nace servir a un hermano al que amo, pues, hermano. Pero Dios dice que yo le haga bien al que no conozco, al desconocido. ¿Cierto? Mientras tenga poder para hacerlo, dice.
Eso dice la Biblia. Si tengo poder para hacerlo, que lo haga. Claro que me nace hacerle bien a mi familia, a mi tío, a mi abuelito, a mis hijos, a mi esposa. ¿Cómo no me van a hacer hacerle bien si son carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, hermano? Entonces yo puedo justificarme y decir, pero Dios, yo trabajo para mi familia. Claro, tu familia se beneficia de ese trabajo y tú ves a tu familia contenta y tú mismo estás contento. Pero lo que el Señor nos está llamando a nosotros es a mirar más allá de nuestra personal conveniencia, más allá de mi conveniencia, más allá de que mi familia esté bien. ¿De acuerdo, hermanos? Fíjate que la intercesión tiene que ver con eso. Que tú ores por gente que tal vez ni te conoce. Pero que tú gastes tiempo, tu tiempo, el tiempo que Dios te da, tú lo uses pensando, poniendo por delante del Señor a gente con la cual tú no te beneficias nada. Pero lo haces porque es para Él. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, bueno, en realidad hay mucho que hablar, hermanos. Mucho que hablar. Muchísimo que decir, hermanos. Quisiera solamente terminar con una lectura que está en Mateo 12. Acompáñame, Marquito, ahí. Vamos a saltar otra, pero adelante. Mateo 12, ahí, 46. Solamente leemos y concluimos. Dice, mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Cuando dice su madre, sabemos que se refiere a María, ¿verdad? Y sus hermanos, hay personas que dicen los hermanos en la fe. No, Jesús tenía hermanos producto de la relación del matrimonio entre María y José. Ahora hay personas que jamás van a aceptar eso, porque entonces le quitaríamos la calidad de virgen a María, ¿verdad? De siempre virgen, ¿no? Y el rosario se va a las pailas. Ay, santo. Pero no es así, hermanos. ¿Viste que la verdad nos hará libres de la mentira, no? Bueno. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Qué gran mensaje le entregó, ¿no? Hay gente que entrega esos mensajes así tremendos, ¿verdad? Ay, Señor. Yo a veces pienso, Señor, me dará muchos azotes cuando alguien es muy tonto lo que está diciendo. Ya bueno, respondiendo él, ¿no? Respondiendo él, el Señor Jesús, al que le decía esto, dijo, fíjense la pregunta que hace el Señor, dice, ¿quién es mi madre? Y una persona conservadora diría, blasfemo, ¿cómo se le puede ocurrir? No. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¡Qué gran pregunta de Jesús! ¿Acaso Él no sabe que se refieren a María y a los hermanos que están ahí? Pero Jesús, que no perdía nunca el tiempo, está aprovechando la oportunidad para darle una gran lección a la gente que está ahí. Y dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Extendiendo su mano hacia toda la gente que lo seguía. ¿Dice eso? No. Extendiendo su mano hacia los que creían en Él. No. ¿Qué dijo? Extendiendo su mano hacia sus discípulos. Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Okay. A mucha gente le conforma con que la gente sea creyente. Yo soy un poquito más ambicioso. Yo creo que mi Dios quiere discípulos. Y un discípulo es uno que se abandona para seguir a su maestro. Y el maestro es Cristo. ¿Verdad? Entonces, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, fíjate, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que recibe la dirección de mi Padre. Todo aquel que se deja corregir por mi Padre. Todo aquel que deja que mi Padre haga lo que quiere en su vida. Esa es mi hermano y es mi hermana y es mi madre. Hermanos, y hoy más que nunca, esto es verdad. Hoy más que nunca, en un tiempo en el que todos son cristianos. Hermanos, si este país tuviera todos los cristianos que dicen ser, este sería otro Chile, por hermanos. ¿Tú crees que estarían aprobando las leyes para favorecer a las minorías sexuales? No, por ningún motivo, hermanos. Si en este país existiera el porcentaje de cristianos que se supone que hay, este sería otro país. En este país habría temor de Dios. ¿Ah? En este país habría temor de Dios, pero en este país no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque son muy pocos los discípulos. Y un discípulo, mira cómo uno puede hacer esto, concluyo. Un discípulo, y aquí el Señor definió que era un discípulo, ¿sí o no? ¿Puedes ver la definición o no? Si yo le preguntara, Señor, ¿y qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso es un discípulo. Bien, hermanos, el valor de la disciplina. ¿Hay un valor en la disciplina? Sí. El Señor dice, y de eso vamos a hablar la otra semana, si Dios nos dispone otra cosa, que a todo aquel que recibe por hijo, Él lo disciplina. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Póngase de pie, por favor.